Muy buenos días, estudiantes de grado 11. Hoy 26 de agosto. Bien, vamos por nuestra segunda actividad, física 11, periodo 3, semana 2. Estamos hablando de la fuerza eléctrica. Pueden enviar sus trabajos a jipineda@educacionbogotá.edu.co. Bien, el objetivo de esta guía, como siempre, usar medios tecnológicos para continuar con la enseñanza de la asignatura. El tema que estamos trabajando de la fuerza eléctrica es un tema bien importante con respecto a, pues, digamos, todas las interacciones que puede suceder entre lo que es físico, química, de parte de la materia. Vale la pena comentarles que, pues, a la fecha algunos de ustedes han entregado las actividades, pero trataré de colocar la lista de las personas que han entregado para que estén bien atentos a esto. Las evidencias deben de venir marcadas con sus nombres y apellidos, curso, paginación e identificación de a qué actividad corresponde. Leer. Esta es la actividad. Leer, resumir, definir los términos más importantes, dibujar a color las secciones, el electrón, aislantes y conductores, el electroscopio de hojas de oro. Entonces, vamos con nuestra primera sección, el electrón. Aquí vemos la figura número 1, un átomo de neón. Tiene unas partes, están las rojas, las amarillas y las azules, y unas órbitas que se generan en las azules. ¿Qué ocurre en realidad durante el proceso del frotamiento con el cual se produce el fenómeno de electrificación? Benjamin Franklin pensaba que todos los cuerpos contenían una determinada cantidad de fluido eléctrico que servía para mantenerlos en un estado sin carga, neutro. Él postuló que cuando dos sustancias diferentes se frotaban entre sí, una de ellas acumulaba un exceso de fluido y quedaba cargada positivamente, mientras que la otra perdía fluido y quedaba cargada negativamente. Ahora se sabe que la sustancia transferida no es en sí un fluido, sino pequeñas cantidades de electricidad negativa llamada electrones. Que hay algo bien importante, y es que la teoría del fluido no está, digamos, del todo mal, porque cuando hay un movimiento de carga, pues lo que tenemos es una densidad de movimiento, y eso se llama densidad de corriente o de carga eléctrica. Entonces, en cierta medida, también tenía la razón. Ya sabemos qué son entonces los electrones, las partículas que se mueven de un átomo a otro átomo. En realidad lo definimos que son los electrones. La teoría atómica moderna sobre la materia sostiene que todas las sustancias están formadas por átomos y moléculas. Las moléculas por átomos, los átomos por protones, neutrones y electrones. Cada átomo tiene una parte central cargada positivamente, a la que se le llama núcleo, que está rodeado de una nube de electrones cargados negativamente. Ahí entonces podemos ver en la figura que esas partes entre amarillas y rojas pueden ser protones o neutrones. El núcleo consta de cierto número de protones, cada uno de ellos con una sola unidad de carga positiva. Y, bueno, excepto el hidrógeno, con uno o más neutrones. Como su nombre lo sugiere, un neutrón es una partícula eléctricamente neutra, es decir, ni es positivo ni es negativo. Es como el cero en el conjunto de los números enteros. Bien, normalmente un átomo de materia se encuentra en un estado neutro o sin carga debido a que contiene el mismo número de protones en su núcleo que de electrones alrededor de este. Entonces, si ustedes ven la figura, ahí me dice
10 protons, 10 neutrons, 10 electrons, que está en inglés. Me está diciendo que la carga de los neutrones y protones que están en el centro es exactamente igual a los electrones, que son los que están orbitando. Bien, un estudio del neón pues ha podido determinar que en la primera órbita tiene 2 electrones y en la otra órbita tiene 8 electrones para un total de 10. O sea, 2 más 8, 10 electrones. 2 órbitas. Y ahí podemos pues ver esa figura que dice un diagrama esquemático del átomo de neón. Se muestra en la figura 1. Bien, ya analizada esta parte, entonces continuemos. Dice, si por alguna razón un átomo neutro pierde uno o más de sus electrones exteriores, que vale la pena ir mencionando que pues los que están en posibilidad de moverse en realidad son los electrones que están en las capas externas debido a las interacciones o fuerzas. El átomo tiene una carga neta positiva y se le conoce como un ion positivo. Es decir, si en algún momento, por ejemplo, este neutrón, y específicamente hablando, un electrón de este neutrón decide moverse por fuerzas externas, entonces no voy a tener ahí un electrón, sino que voy a tener un vacío que ha dejado el electrón que se movió. En ese momento, entonces, puedo decir que quedó ionizado positivamente. Un ion negativo en un átomo es el que ha ganado más cargas o cargas adicionales. Es decir, este neón podría de pronto reaccionar de una manera tal que en su eh, en su último nivel de energía, en su último orbital, pues tenga de pronto una carga adicional. Por ejemplo, ya no tendrá los 2 más 8, sino 2 más 8 más 1 o 9, como podríamos decirlo, 2 más 9. Eso, pues entonces me está variando la estructura atómica del átomo como tal, tanto del que dejó o perdió electrones, como el que ha ganado carga. Entonces, ahí, cuando tengo más electrones que los que normalmente tengo, el átomo se ha ionizado negativamente. Cuando dos materiales particulares se ponen en contacto estrecho, algunos de los electrones más debidamente retenidos se pueden transferir de un material a otro. Por ejemplo, entonces vamos a mirar la siguiente gráfica donde está pues nuestro ejemplo. Cuando una barra de bonita, entonces aquí vemos la barra de bonita, ya la habíamos trabajado en la guía anterior, se frota con un pedazo de piel, los electrones se transfieren de la piel a la barra, dejando un exceso de electrones sobre la barra, es decir, la barra se va a cargar negativamente. Hay más electrones. Como se cargó negativamente, pues lógicamente tiene una ionización negativa. Y una deficiencia de electrones en la piel. Entonces aquí, en la piel, lo que vamos a tener es un exceso de carga positiva, pero en realidad lo que tiene es un hueco o un vacío que dejó el movimiento de un electrón o de varios electrones. En esa medida, como tengo vacíos, pues lo que en realidad sucede es que pues los que quedan no tengo carga negativa, sino que lo que me queda es una carga positiva. Y en ese momento, pues que he perdido electrones, he configurado ese material con una ionización positiva. Bastante sencillo. En forma similar, cuando una barra de vidrio se frota con un pedazo de seda, los electrones se transfieren del vidrio a la seda. Ahora podemos plantear el siguiente enunciado. Es decir, este experimento que se hizo pues con la piel de gato, con la barra de bonita, sobre
los elementos de madera de saúco para mirar pues cómo se comportaban, pues también va a suceder lo mismo para una barra de vidrio y una tela de pedazo de seda. Definamos entonces pues el siguiente enunciado. Un objeto que tiene un exceso de electrones está cargado negativamente o ionizado positivamente. Positivamente. Y un objeto que tiene una diferencia o deficiencia de electrones está cargado positivamente. Bien. Bien. Entonces, en la figura 2, que es la que estábamos analizando, se ilustra la demostración de laboratorio acerca de la transferencia de carga, que es lo que venimos hablando. Una barra de bonita se frota fuertemente sobre un pedazo de fiel, una esfera de médula de saúco se carga negativamente con la barra y la otra se pone en contacto con la piel. La atracción resultante demuestra que la piel tiene carga opuesta. El proceso de frotamiento ha provocado una deficiencia de electrones en la piel. Listo. Entonces, conceptos claves ahí, pues que es protón, neutrón, electrón, átomo, orbital, ion positivo, ion negativo, ¿qué más podríamos decir? Con tener en claro, pues, ese exceso o carencia de electrones. ¿Quién se mueve en realidad? Todos esos conceptos vale la pena tenerlos claros. Bien, antes de cerrar esta parte, nótese que cuando miramos el modelo del átomo, podríamos decir que se parece, eso que es microscópico se parece a lo macroscópico. Para un ejemplo, miremos nuestro sistema solar. Nuestro sistema solar en el centro tiene una carga dada por una estrella, que es nuestro Sol, y orbital a él, alrededor de él, pues no tenemos unos planetas que se están moviendo. Ahora, nótese que ellos tienen unas órbitas donde están cercanos o lejanos a ese punto centro del Sol. Eso también puede estar sucediendo en los átomos, es decir, si nosotros estudiamos ese movimiento de los planetas, que es un poco más fácil, podríamos también tratar de ir suponiendo los modelos atómicos. Y a la relación que hay entre lo que es el estudio microscópico de la materia y lo que podría ser el estudio macroscópico de los fenómenos también de la materia. Aislantes y conductores. Un trozo de materia está compuesto de muchos átomos dispuestos de una manera peculiar de acuerdo con el material. Algunos materiales, principalmente los metales, tienen un gran número de electrones libres que pueden moverse a través del material. Esos electrones libres, lo que se dice es que la energía para sacar de la posición orbital el electrón, pues es relativamente baja con respecto a otro tipo de materiales. Algunos materiales, principalmente los metales, tienen un gran número de electrones libres que pueden moverse a través del material. Entonces, por eso tenemos materiales que son conductores. Y conductor se refiere a que es fácil poder sacar del orbital los electrones. Estos materiales tienen la habilidad de transferir carga de un objeto a otro y se les llama conductores. Entonces, para que lo vayamos teniendo en cuenta. Entonces tenemos el concepto de electrones libres, de conductores, y aquí se enfatiza que un conductor es un material a través del cual se transfiere fácilmente la carga. ¿Cuál? La carga eléctrica. Esa carga eléctrica pues viene porque quien está haciendo el movimiento es los electrones. La mayoría de los metales son buenos conductores. En la figura 3, ahí tenemos la figura 3, transferencia de electrones de la varilla a las esferas en la sección A, ¿cierto? Vemos que pues tenemos una varilla con cargas negativas donde se mueven electrones y hay una varilla de cobre, acercamos aquí a la varilla al soporte de vidrio
Los electrones sin tocar la varilla al cobre se van a tratar de ir por el aire y van a tratar de que las esferas de madera de saúco toquen esa varilla de cobre sin necesidad de tocar directamente porque hay una atracción. Las esferas de médula de saúco se pueden cargar al tocar el extremo derecho de la varilla de cobre, que a su vez toca la barra de caucho cargada. Los electrones se transfieren o son conducidos a través de la varilla hasta las esferas de saúco, que es el proceso que se está mencionando. Tome nota o tenga presente de que la carga no se transfiere ni a la base de vidrio ni al pedazo de seda. Estos materiales son malos conductores y se les conoce como aislantes. Es decir, dentro de pues, esas propiedades químicas que pueden tener todos los materiales que están compuestos por átomos, moléculas, en fin. Los materiales tienen la posibilidad de conducir o no conducir, o conducir menos. Y en esa medida que conducen menos, pues tengo lo que se denomina los materiales aislantes. Esos materiales aislantes, pues hay que hacerles mucha fuerza para poder sacar del orbital a un electrón. El aislante es un material que se resiste al flujo de carga. Nuevamente, entonces, aquí ya venimos hablando del flujo de carga y podemos encontrar que la aseveración que se hacía al principio, pues, de Benjamin Franklin del flujo, en cierta medida tenía razón. Otros ejemplos de buenos aislantes son la ebonita, el plástico, la mica, la baquelita, el azufre y el aire. Un semiconductor es un material con capacidad intermedia para transportar la carga. Es decir, ni es un conductor ni es un aislante. Entonces, la cantidad de fuerza que hay que tratar de hacerle a este material, pues es media y en algún momento el material podrá activar la característica de conducción o desactivar esa característica de conducción, que sería pues la misma característica de aislamiento. Algunos ejemplos de materiales semiconductores son el silicio, el germanio, el arsenio, arseniuro de galio. La facilidad con la que un semiconductor transporta carga puede variar mucho a causa de la adición de impurezas o por un cambio de temperatura. Bueno, esa adición de impurezas más adelante, si tenemos tiempo de ver algo de electrónico, pues corresponderá a lo que se llaman materiales dopados, porque tienen impurezas. También el cambio de temperatura puede estar causando un flujo de carga en estos materiales. Veámoslo de pronto en el metal. El metal como tal me está llevando una onda de calor cuando pues lo someto a calor y ahí estoy moviendo partículas, estoy generando movimiento de partículas, fricción entre ellas. La última sección entonces de esta guía es electroscopio de hojas de oro. Entonces, el electroscopio de hojas de oro que se muestra en la figura 4, vemos un electroscopio que está siendo cargado mediante un globo, consiste en una lámina u hoja de oro muy delgada, unida a una barra conductora. La barra y la hoja se protegen de corrientes de aire por medio de una cubierta cilíndrica con ventanas de vidrio. La barra está unida a la parte superior por medio de una perilla esférica y se aísla de la cubierta mediante una barra cilíndrica de ebonita o ámbar. Cuando se suministra cierta carga a la perilla, la repulsión de las cargas iguales de la barra y la hoja de oro provocan que la hoja se aparte de la barra. Quiere decir que la hoja de oro normalmente está pegada a la barra, pero cuando, ¿cierto? La hoja de oro, tengo la barra, tengo la hoja de oro a una distancia. Se pega bajo una consideración, se despega o se aleja bajo una consideración. Si las cargas son iguales, es decir, tengo positivo, entonces se van a separar. Si las cargas son positivo o negativo, se van a unir.
Continuando entonces, aquí ya en la figura 5, que es esa última que vemos ahí, que tiene la figura A y la figura B, donde la figura A pues es la carga del electroscopio por contacto con una barra cargada negativamente, mientras que en el otro caso está cargada positivamente. Entonces, en una tengo exceso de electrones, en el otro tengo huecos o vacíos. Y en ambas situaciones se puede hacer el experimento para mirar qué está pasando con el electroscopio de oro. La figura 5 entonces que está ilustrando esto, que es la forma de cargar un electroscopio por contacto. Cuando la perilla se coloca a la barra cargada negativamente, los electrones fluyen desde la barra hasta la hoja, dejando un exceso de electrones en el electroscopio. Entonces miremos en el primer caso, pues si tengo cantidad de electrones excesivamente, ellos van a tender a irse por el electroscopio. Por lo tanto, pues después tengo el electroscopio normal, ¿cierto? Vengo y lo cargo negativamente, tengo cargas iguales, negativo, negativo. Aquí entonces la hoja de oro se me separa de la barra, que era el ejemplo que estábamos dando, y quito la barra de bonita, el electroscopio quedó cargado negativamente. Ahora, en el otro caso, cuando la perilla se coloca en una barra positivamente, que está cargada positivamente, los electrones se transfieren a la perilla de la barra, lo cual crea una deficiencia de electrones. Observe que el electroscopio en la barra cargada queda residual y tienen el mismo signo. Aquí hay algo bien importante. En este caso, los electrones se movieron hacia el electroscopio. En este caso, lo que tenía el electroscopio se mueve hacia la barra. Es algo bien importante. No se van a mover partículas positivas. No. Lo que se está diciendo, y por eso hay una flechita acá de electrones, aquí de ingreso y aquí de salir. Lo que estoy diciendo es que la barra de bonita va a tener vacíos y en esa medida, pues los electrones que estén en el electroscopio van a tender a ocupar esos vacíos. Por lo tanto, es el movimiento desde el electroscopio hacia la barra. Lógicamente, si hice movimiento de electrones del electroscopio hacia la barra, pues lo que voy a tener es que cargo positivamente el electroscopio. ¿Por qué lo cargué positivamente? Porque salieron electrones del electroscopio hacia la barra. En esa medida, pues todo el electroscopio también va a tener signo positivo positivo, tanto en la hoja de oro como en la barra. Y en ese caso, pues va a haber separación, porque dijimos que signos iguales se separan. Nótese que en ambos casos se separan los signos, o, la hoja de oro con la barra, ¿sí? Es importante que lo tengamos presente. Bien, una vez el electroscopio está cargado, ya sea positiva o negativamente, en ambos casos, se puede usar y detectar la presencia de la naturaleza en otros objetos cargados. Es decir, se pueden seguir haciendo experimentos. ¿Cuándo entonces tendré positivo y negativo? Pues en el primer caso, ¿cierto? En este primer caso donde la lámina de oro está pegada a la barra, entonces tenemos que tengo cargas equitativas, tanto positivas como negativas. Bien, entonces esta era la guía. Hay que hacer los dibujos, hay que entender todo el proceso del electroscopio, hay que entender qué es un aislante, qué es un semiconductor, qué es un conductor, hay que entender digamos, cómo surge el movimiento pues, en una partícula atómica, qué lo compone, qué es el electrón, protón, neutrón, en fin. Esto es lo que hemos visto. Muchas gracias por estar atentos y espero que vayamos entregando esas actividades lo antes posible. Que estén muy, pero muy bien. Feliz día.